Desde ahora, en la 92.9, arrancamos la jornada con todo lo que debes saber del deporte y más. Cristian Peñailillo, Edson Figueroa, José Tomás Fernández y Yerko Ávila, todas las mañanas te dejan listo para hacer deporte. Aquí comienza Metrópolis AM. Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenos días. Son las 7 de la mañana en punto de este día miércoles 11 de junio. Y aquí comienza Metrópolis AM abriendo el tren programático en Radio La Clave y en todas nuestras plataformas. Miércoles, no sé si calificarlo como triste, amargo, oscuro, porque ayer terminó por consolidarse algo que lo veíamos hace bastante rato. Chile oficialmente y matemáticamente fuera de un mundial. Y lo digo con absoluta sinceridad, ¿no? No sé cuáles son las sensaciones que a uno le embargan en este minuto, porque la fe, la esperanza, ya la habíamos perdido hace bastante rato con el escenario que teníamos. Un técnico mediocre, una dirigencia sin liderazgo y un grupo de jugadores entregados a la idea de un técnico que nunca se pudo cuajar, que nunca se pudo ver realmente en cancha, un equipo que, una selección que realmente fuera eso, y no un grupo de jugadores, de muchachos que saltaban al campo de juego sin tener claro objetivos, roles, plan de juego. Una selección o un proceso que arranca con un estandarte, que era Eduardo Vargas, y que al final de todo este proceso termina borrado. Así de zigzagueante y poco clara fue la conducción de Gareca. Y es tan así que con Vargas borrado, quien asuma un protagonismo inusitado en este partido de ayer, no el partido ante Bolivia, es Lucas Asadi. Pasaste de los experimentados a hacer experimentos en las últimas fechas. Lo vamos a estar hablando junto a los muchachos. Hay mucho que comentar, fundamentalmente lo que viene, qué vendrá ahora de cara a estos 2 partidos que faltan, a 3 partidos internacionales amistosos en fecha FIFA. Quedan 5 partidos este año y unas clasificatorias que arrancarán recién el 2028. Todo ese tiempo tendremos que esperar, masticar el fracaso, ver y proyectar cuáles pueden ser eventualmente las soluciones. Lo que sí yo les puedo decir es que hoy día uno mira el futuro o lo que se puede proyectar y no veo nada. Veo dirigentes incapaces que se aferran solamente al poder, partiendo por Milad, un consejo de presidentes que no está alineado con el crecimiento de esta industria. Están alineados por el crecimiento de sus equipos. Y eso tiene que ver con el sistema de propiedad que tenemos hoy día. Una formación que está carente y un escenario de jugadores que podrían dar mucho más siempre y cuando existan condiciones y bases sólidas. Saludo al capitán, sí, a Jesús Yáñez a cargo de la nave. Gracias, capitán, por estar ahí en calle Los Nogales 741. Y me voy con Edson Figueroa. Edson, después de esta pequeña introducción, que uno no sabe por dónde partir, por los números del técnico, cómo fue el inicio, el desarrollo. Y claro, ¿cómo termina esto ayer? Termina como tenía que terminar, ¿no? Una cosa rara, despelotada, una formación que no se entendía, aparece sobre el final del partido, antes del partido, Lucas Asadi siendo titular, en fin, un enredo y una falta de liderazgo y claridad que nos demuestra que hoy día el fútbol chileno es justamente eso, lo que vimos ayer, el despelote. Edson, te doy la bienvenida, buen día. Buenos días, Cristian. El saludo a toda la gente que nos escucha, a Jesús que está en los controles. La verdad, a mí me incomodan muchas situaciones. Lo deportivo realmente para mí pasa a ser una situación circunstancial. Pero circunstancial, el fútbol se puede ganar, empatar o perder. Sé que duele y que lo que termina uno analizando siempre son triunfos o derrotas. El tema es por qué se llega a la derrota o por qué se llega al triunfo. Creo que eso es súper importante de analizar en todo momento. Ahora lo que me genera irritación, lo que me genera molestia, lo que me genera vergüenza ajena,
el carerrajismo, y perdón la expresión, porque resulta que en este tipo de oportunidades aparecen voces prácticamente para solucionar el fútbol. Por un lado, lo de Sergio Jadue. A mí me parece horrendo que aparezca con publicaciones en Twitter y que además no ha lugar, porque es muy responsable de cuestiones que ocurrieron. Ya lo voy a estar analizando más adelante. Y que ocurrieron y que generaron problemas al día de hoy. Es responsable de esta crisis del fútbol chileno. Sí, él no es el salvador ni el que ganó una Copa América, porque inclusive ni le pertenece. Ya voy a argumentar por qué en el transcurso del programa. Y por otro lado, Pablo Milat diciendo: nosotros hicimos lo que tienen que hacer los dirigentes. Trajimos al mejor técnico que se pudo traer en el momento. Esa fue su autocrítica. Eso, cuando tuvo que hablar de autocrítica se refirió a eso. Me parece que son muy caraduras de verdad, que no analizan en el fondo cómo lideraron en el pasado uno, cómo lidera hoy otro, que no lidera por lo demás, pero creo que eso termina siendo lo más trascendente, lo más importante y el punto a atacar, y el foco que debe terminar de una buena vez, que tiene que ver con la parte dirigencial, que realmente ha sido horrendo y nos ha llevado al peor momento futbolístico, al peor momento administrativo de la historia del fútbol chileno. Bien, ahí está la editorial de Edson Figueroa aportando una nueva arista, un matiz distinto a lo que ha sido este fracasado ciclo deportivo y un fracasado ciclo y periodo dirigencial. Ya voy a pasar por el chat, tengo mucha gente que se está conectando, mucha gente opinando, hablando de este fracaso deportivo y lo que debiese venir, que aún es más preocupante, pero tengo al Golden Boy, tengo a Yerko Ávila también conectado en este día miércoles. Insisto, no sé con qué sensaciones, no es amargo, no es de tristeza, no sé si es de reflexión, todavía no tengo claro en cuál estoy. Pero te saludo, Yerko, y te doy la bienvenida. Buen día. ¿Qué tal, Chris? ¿Qué tal, Edson? Un gusto saludarlos. Saludar también a Jesús, que está a cargo de la nave a esta hora de la mañana. Mucha gente comentando que bueno poder escuchar y leer el desahogo del hincha chileno. Yo la verdad que estoy triste, estoy abatido, con rabia por lo que pasó en la tarde de ayer. Un equipo absolutamente superado, pero sobre todo acéfalo, ¿no? Con un técnico porfiado, tosudo, flojo, incapacitado y que nos sorprendió a todos para mal. Yo creo que en general varios estábamos pensando de que Gareca no iba a tener un proceso tan malo como el que vivimos, y anoche sin duda que fue un reflejo y un resumen de todo lo que hizo mal Gareca en este proceso en la selección y que seguramente estaremos comentando. Una fecha de eliminatorias que deja varias cosas y también yo les voy a estar contando del tenis nacional. Hay un pequeño refresco con buenas noticias para el tenis chileno en este momento futbolístico tan negro en nuestra historia. Bien, ahí está también la primera bajada de Yerko Ávila tras consumarse la eliminación ya matemática y oficial de Chile de las clasificatorias. Es un programa complejo el que uno tiene que hacer hoy, ¿no? Después de ya conocerse la realidad ya oficialmente, que ya la veníamos palpando y pispando hace bastante rato, pero fundamentalmente por todo lo que involucra hoy día la selección chilena y esta industria. Y si alguien no viene al rescate, por decirlo de alguna manera, vamos a seguir hundiéndonos aún más. Y serán 10 años en el fondo, en la piara, en el pozo, en el fondo, en el fango, porque con esta gente no tenemos por dónde. Así es que durante esta hora profundizaremos en lo que fue, en lo que es la realidad y lo que se puede proyectar en el futuro de esta industria del fútbol chileno. Bien, antes de arrancar con aquello, tengo un muy buen consejo y que claro, viene de la mano de micasino.com. Micasino.com, la mejor casa de entretenimiento online de Latinoamérica, además la más segura. Juegas, ganas, cobras de inmediato. Deporte, entretención y todo el fútbol del mundo son parte de esta experiencia fascinante que puedes vivir
junto a nosotros. Y la recomendación de este día miércoles 11 de junio es Copa Chile. Hoy la U tiene una tarea muy, muy compleja, revertir la llave ante Curicó, porque la ida lo ganó el cuadro tortero por 2-1. ¿Qué dice micasino.com en este partido que se va a jugar a las 6 de la tarde? Empate. Además, Curicó Unido seguirá en ventaja al término del primer tiempo. La U anotará primero y la U anotará un mínimo de 3 goles con 10.000 pesos solo para este partido de Copa Chile, y si logramos acertar estaríamos cobrando 1.510.000 pesos. Así es que tú no esperes más, juega, gana y sobre todo cobra. Así de sencillo es. Los títulos más importantes del día. Metrópolis. Fracaso mundial. Chile ante Bolivia y en la altura de El Alto fue un desastre y cayó derrotado por 2-0 junto con Ricardo Gareca, que te dijo adiós a su historia en la selección chilena. El mismo ex seleccionador de La Roja habló tras el partido y emitió algunas palabras que tienen que ver con que intentamos pelear hasta el final, pero no se pudo, y además el tema económico, según Gareca, nunca fue tema. No le creo. Alexis Sánchez fue bastante duro con sus declaraciones tras el partido y dijo: la generación dorada está enterrada, solo quedo yo. Otro que habló fue Felipe Loyola, quien dio cuenta del desazón en el camarín chileno tras la derrota. El ambiente estaba muy complejo, dijo el volante de Independiente. Por su parte, Pablo Milad dijo: el error partió por el resultado que tuvimos ante Bolivia. Nosotros les entregamos todas las herramientas al técnico para que hiciera su trabajo. No es nuestra culpa, aseguró este dirigente. ¿Y ahora qué? Bueno, de lo que queda, se habla de que Luis Mena, el técnico de la selección femenina, asumiría interinamente la cabina técnica de La Roja. Y en los otros partidos, Uruguay ganó su primer partido del año en clasificatorias y complicó a Venezuela, que busca el repechaje. Por su parte, Argentina igualó ante Colombia y rescató un importante punto en Buenos Aires. Y en su segundo partido, Carlito Ancelotti logró doblegar a Paraguay y con esto aseguró la clasificación al Mundial. Lo mismo que aseguró Sebastián Becachese, quien a cargo de Ecuador rescató un empate en Lima y que también le permite sacar pasajes para el próximo Mundial. Y en el polideportivo, don Yerko Ávila brevemente nos va a contar novedades en el tenis y de las finales de la NBA. Bien, Golden Boy, vamos rapidito con lo que es el polideportivo, porque hay novedades con nuestros tenistas, ¿no? Nicolás Yarri, Cristian Garín y Marcelo Tomás Barrios. Además, el día de hoy se va a disputar el juego número 3 de la NBA. Sí, bien breve, ¿no? Aprovechando de que estamos muy atentos a lo que pasa con las eliminatorias y con La Roja. Challenger de Bratislava, atención con Tomás Barrios y Cristian Garín, que ya están clasificados a los octavos de final. Mañana Tomás Barrios, que enfrentará al portugués Enrique Rocha, el segundo sembrado del torneo, y Cristian Garín, que hará lo propio ante Filip Cristian Gianu. Mañana estaremos actualizando seguramente respecto a esos partidos. Nico Yarri, que hará lo propio en el ATP 250 de Hertogenbosch, un torneo que es en Pasto y que enfrentará el día de mañana en los octavos de final al estadounidense Reilly Opelka, hoy en día un tenista que está en el lugar 87 del ranking ATP. Mucha actividad tenística, a lo menos hay buenas noticias porque todos ganaron sus respectivos partidos y estarán disputando los octavos de final. Y atención, porque hoy a la noche, a las 8:30, juego número 3 de las finales de la NBA 2025, Oklahoma City Thunder ante Indiana Pacers. A las 8:30 estará ese partido en el Bankers Life Fieldhouse, en ese recinto. Así que hermoso lo que se va a vivir esta noche en Estados Unidos. Tremendo, querido Golden Boy, lo de los chilenos en el tenis en Bratislava, y por supuesto atentos al tercer juego de la NBA. Vamos a hablar durante la hora de este programa de lo que fue, ¿no? Lo que termina ocurriendo ayer, pero todo lo que hay hacia atrás
todo lo que se hizo hacia atrás y todo lo que puede proyectarse, si es que se puede proyectar. Decir solamente que ayer la fecha dejó el partido de Bolivia 2-0 sobre Chile, Uruguay que le gana con un triunfo revitalizador para Marcelo Bielsa 2-0 a Venezuela y está a detalles de ser otro mundialista. Argentina-Colombia empataron 1-1 en Buenos Aires, Brasil le ganó por 1-0 a Paraguay, un combativo equipo paraguayo, y esta victoria le permite al equipo de Carleto Ancelotti en su estreno como local sacar pasajes para el Mundial de 2026. Y lo mismo Ecuador, que fue a empatar con Perú en Lima 0-0 y logra también abrochar su paso al Mundial. Eso quiere decir que Argentina, Ecuador, Brasil, ¿ya? De momento están clasificados al Mundial. Detalles, solamente separan a Uruguay, Paraguay y Colombia de decir presente en esta futura cita mundialista. Edson, tú marcaste algunos aspectos relevantes, una dirigencia y un dirigente como Milad que tiene cero autocrítica, cero liderazgo y además cero conocimiento de esta industria. Un personaje que llega a la testera de la NFP, no sé con qué objetivos, figurar, aparecer, poder, un cargo en la Conmebol, el viático de la Conmebol, no sé, pero de esto estoy claro que no sabe. Y un consejo de presidente que lo termina eligiendo que tampoco sabe. Un técnico incapaz, que trabajó poco, que no buscó respuestas y que quiso encontrar soluciones en un principio de este proceso que arrancó en enero del 2024 para terminar el día de ayer con jugadores como Asadi, como Ureña. Ya Osorio lo saco porque era de él. Y entonces te das cuenta de que no hubo ningún momento de luz en este proceso donde tú dijiste, mira, por aquí se puede ir, esto se está haciendo bien. Se sostuvo hasta el día de ayer a un técnico mediocre a quien no se le terminó despidiendo única y exclusivamente por un tema económico. Edson, partamos el análisis de esta realidad a partir de aquello, Edson. Sí, son varias cosas las que mencionan. Voy a ir un poco en la línea de lo que hice en la presentación del programa. Anoté algunas cosas, apunté algunas cosas que creo que son importantes traer a colación y traer a la memoria en momentos como este. Vuelvo a decir, para mí lo futbolístico, que es lo que más me gusta, que es lo que más me encanta, lo que incide directamente en mis estados de ánimo, que son los triunfos, los empates o las derrotas, y acá hay una eliminación horrorosa, pero para la cual ya estaba preparado, y probablemente todos ya estábamos preparados, sabíamos que este momento iba a llegar, con Chile fuera de toda opción. Entonces creo que es bueno hacer análisis un poquito más macro, respecto a la situación y sobre todo después de las declaraciones de un par de dirigentes y ex dirigentes que para mí son horrendas, porque Chile nuevamente quedó fuera de un mundial, y en esta especie de ritual cínico aparecieron todas las voces explicando las situaciones que son inexplicables. Está lo de los entrenadores, que es una realidad y que tiene una cuota de responsabilidad no menor, pero en menos de una década, no hay que olvidar que en Chile pasaron nombres como Pizzi, como Reinaldo Rueda, como Martín Lazarte, Eduardo Berizzo, Ricardo Gareca, y no conté algún interinato que hubo entre medio. Y con tantos nombres, claramente el problema no es técnico, el problema es más grande, es estructural, tiene que ver con la cabeza del fútbol chileno. Porque Pizzi en su momento ganó la Copa América Centenario, pero no clasificó a Rusia. Rueda tuvo un proyecto y dejó un proyecto sin rumbo, porque se fue. Lazarte jamás convenció, llegó de casualidad. Berizzo intentó generar una identidad, pero no lo logró en la cancha. Y Gareca terminó siendo solo la punta del iceberg de esta situación. Pero yo me refería a la desvergüenza y a la molestia que me genera esto. Y para mí es imposible no comenzar con Sergio Jadue, que desde su escondite, desde su guarida, desde una especie de cueva donde está comenzando a ver la luz, comenzó a hablar ahora. Sacó la voz. Y se refirió al fracaso del fútbol chileno. Cuestionó a la dirigencia actual, a los tres mundiales consecutivos de Chile sin clasificar, el fracaso de las selecciones menores también habló. Hasta se dio el lujo de hablar de violencia y las muertes que ha tenido el fútbol en el último tiempo. Y probablemente estamos todos de acuerdo con el diagnóstico. Si el diagnóstico no es errado, pero que lo haga él, no al lugar. Me parece muy cara dura. Y es verdad que bajo su presidencia se ganó la primera Copa América de la historia del fútbol chileno. Pero hay que recordar que esa generación dorada fue gestada mucho antes, forjada mucho antes.
en la última camada de los clubes, con el trabajo de José Zulantay, con la llegada de Marcelo Bielsa, con la llegada de Jorge Sampaoli. A Jadwe le tocó solo estar sentado ahí en la cabina cuando el avión despegó. Atribuirle el éxito estructural del fútbol chileno respecto a lo que ocurrió me parece bastante cara dura. Se jactó el Mundial Sub-20 de Turquía de haber clasificado. Él asumió en 2011, Chile clasificó en 2013. Nunca hay que olvidar que los procesos y sobre todo los formativos responden a ciclos olímpicos de al menos 4 años. Entonces me parece que tampoco al lugar porque no es tanto mérito de él. Pero en lo que corresponde, porque aquí hay que traer ayuda a memoria porque a la gente se le olvida. Y en lo que fue catastrófico, esto fue parte de su gestión. Él, el 2015, a propósito de lo que yo mencionaba recién de los ciclos olímpicos, modificó el campeonato del fútbol joven. ¿Se acuerdan que lo agrupó por zona geográfica? Eliminó el descenso del fútbol joven, redujo claramente la competitividad. Colapsó este sistema, se tuvo que reestructurar el año 2018 bajo el mandato de Salá, nuevamente se tuvo que reestructurar en el 2023, nunca de buena forma. Pero ojo, que ahí comienza la debacle. ¿Qué formación vino desde ahí en el fútbol en Chile? Otra herencia tóxica que dejó Jadwe, que no se lo olvide porque hay que recordárselo, tiene que ver con la norma del Sub-20. Fue bajo su mandato, él la generó, forzó a los clubes a alinear juveniles con minutos obligatorios, sin ningún criterio deportivo. ¿Cuál fue el resultado? Retroceso irreversible. ¿Qué más hizo Jadwe durante su gestión? Creó la segunda división profesional, un torneo que tenía una alta cuota de incorporación, nula competitividad, y con los años demostró ser un rotundo fracaso. Quiso hablar de violencia, porque quedan más temas para cuestionar de todo lo que dijo Jadwe. Habló de violencia, no hay que olvidar que bajo su mandato en el año 2012, por ejemplo, se produjo el asesinato de un hincha de Colo-Colo en Rancagua, Francisco Figueroa, el mero mero. ¿Se acuerdan de aquella situación? Sí. Fue bajo su mandato. Hubo múltiples partidos suspendidos por violencia. ¿De verdad Jadwe viene a hablar del rescate del fútbol? Ese es uno. Y después vamos con Milad. Porque en Chile hay que traer ayuda a memoria, porque a la gente se lo olvida. La gente dice, oye, con Jadwe esto no pasaba, con Jadwe ganamos. No, Jadwe generó toda la debacle. Cada uno de los puntos que mencioné trae consecuencias en el corto, en el mediano y el largo plazo. Responsabilidad de él absoluta de la crisis y la carencia del fútbol chileno. Después Milad, que sigue en la misma línea de cinismo, muy sin ruborizarse, sin nada, dice, hicimos todo lo que se pide. Le dimos todo a los dirigentes y al técnico. Los resultados son del técnico y los jugadores. ¿En serio dijo eso? Oye, pero es muy cara dura. Como limitando la misión de un presidente a elegir al entrenador. Dijo, trajimos al mejor técnico que estaba disponible, al que querían todos. De verdad, en eso basa las decisiones del presidente de la NFP. No hay que olvidar la paupérrima organización de los torneos del fútbol chileno. No olvidemos, sin ir más lejos, que el campeonato del 2024 terminó en noviembre y el de este año comenzó recién en febrero. Casi 3 meses. Pausa interminable, desorden absoluto. La Supercopa no tiene fecha. Nadie sabe cuándo se va a jugar. La Copa Chile se juega en la medida de lo posible. No hay coordinación con las autoridades, no hay planificación. ¿Se acuerdan que hace un año se habló de un tercer torneo, que era el caballito de batalla de Pablo Milad? Un tercer torneo. Sí. Sepultado por el Consejo de Presidentes. Ninguna la etapa que le hicieron, sí. Gigantesca. La norma del Sub-21, vuelvo a mencionar esta, que antes era Sub-20, ahora es Sub-21, además se le agregó un año. Criticada por todos lados por Nicolás Córdoba, que es el director de selecciones juveniles. ¿Y qué pasó? Nada, se mantuvo igual. Se aumentó el cupo de extranjeros. ¿Se acuerdan del debate que existió el año pasado y este año por el cupo de extranjeros? El tema que este año le sumaron una problemática de la segunda división profesional y el foco del CIFUB pasó a la segunda división y se olvidó lo de los 6 extranjeros. ¿Y por qué lo menciono? Porque el resultado de esto es más trabas para que los jóvenes puedan jugar y es cosa de mirar. Podríamos ir 1-1 por los clubes. Anoté solo algunos. El caso de Salomón Rodríguez en Colo-Colo. Aporte extranjero. Prácticamente no ha jugado, un futbolista carísimo, uno de los gastos más grandes de la historia de Colo-Colo. No juega. La U tiene en la banca a Formiliano y Gonzalo Montes. Son futbolistas extranjeros. Los de la UC, intrascendentes. Coquimbo, por ejemplo, que hoy es el líder del campeonato, tiene a Johansen en el banco. Ni hablar de Everton, que suma extranjeros con escasos minutos, que vienen por ser del grupo Pachuca, etcétera. Pero ¿saben qué? San Felipe, que va penúltimo en el campeonato de la primera vez, tiene 5 extranjeros y algún jugador nacionalizado. 5. ¿Cuál es el aporte? Van penúltimo en el campeonato. Estamos hablando de
San Felipe, todos con sueldos altos, bajo rendimiento y que cierran espacio para los que vienen de abajo. Es increíble. Además, para recordarle a Milad, que dice, no, hicimos lo que había que hacer, tiene la directiva con cargos vacantes. Hay cargos vacantes que no se han llenado, o sea, nadie quiere trabajar con ellos. No cuenta además con respaldo real en el Consejo de Presidentes. Una administración acéfala y sin rumbo. Y mientras tanto, y con esto ya termino, en el Congreso lentamente se habla de esto de la modificación de la ley de sociedades anónimas deportivas. Se prometió prioridad, se le dio carácter de urgencia, pero aún no hay avance. Cada vez que Milad es invitado a esta instancia, brilla por su ausencia. Una vez fue, pero brilla por su ausencia. ¿Por qué? Porque el modelo actual le acomoda. Si se habló, y lo habló él cuando llegó, de separar la NFP y la federación. ¿Qué pasó? No pasó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no les conviene, les acomoda este sistema. Y hoy se discute eliminar la multipropiedad, expulsar a los representantes, aumentar la fiscalización. Todo suena perfecto y esto se va a redactar, se va a aprobar, se va a publicar en el diario oficial. ¿Pero va a cambiar algo? No va a cambiar nada. Si lo único que sigue generando resistencia del Congreso tiene que ver con la participación de los socios. Eso no va a cambiar. Los dueños van a seguir siendo los mismos en el fútbol y los problemas los mismos. Finalmente, y vuelvo al inicio, Gareca termina siendo una cortina de humo, termina siendo la punta del iceberg, mientras el fútbol chileno se sigue hundiendo con estos tipos de dirigentes que administran hoy. No hay que dejar de lado al Consejo de Presidentes, absolutamente responsable de la debacle de nuestro fútbol. Jun Jadwe, que viene a limpiarse las manos y a decir que su trabajo fue excelente, pero hay algunos que tenemos memoria y le recordamos que fue el inicio de la debacle. Nada, Edson, una foto, un recorrido de lo que es la historia triste que termina con la situación del día de ayer, es la que acabas de hacer. Y claro, con un personaje que... Perdona el tiempo, chico, y Yerko. Perdona el tiempo, me excedí, pero creo que era importante recordar ciertas cosas. Sí, ¿no? Y con un sujeto, un delincuente, un mafioso, una rata como Jadwe, que aparece en su cuenta de X publicando un comunicado, y lo que yo encuentro más preocupante es que haya medios de prensa que le den tribuna a este delincuente, que lo entrevisten, que transparenten situaciones que se vivieron bajo el mandato de este, además, sapo, buchón. Yerko, tu mirada, visión, análisis de lo que terminó siendo ya oficialmente la eliminación de Chile, pero más allá de la eliminación yo creo que hay un tema que, como lo marca Edson, que es mucho de más fondo. Claro. Sí, no, es importante, válido hacer el trabajo de memoria, porque es cierto, el chileno suele ser bien desmemoriado, darle tribuna o poder de alguna manera validar lo que dice Jadwe me parece que es erróneo, es un delincuente que le hizo mucho mal al fútbol chileno, y haciendo ese recuento que hacía Edson, por ejemplo, con el proceso de Rueda, que yo creo que por ahí empieza posterior a la debacle de lo que fue la clasificación en Rusia, un proceso que fue absolutamente fracasado por parte del técnico colombiano, y después el propio Milad, que se hace cargo de este proceso de la llegada de un Francis Cajigao, no sé si lo recuerdas, Edson, que tenía pasos por el Arsenal, de que tenía un scouting a nivel internacional y todo. ¿Para qué? Para traer a un técnico como Martín Lazarte, ¿no? Por ahí también increíble. La gente se olvida de que llega Cajigao a vender humo, de que era un profesional de alto pelo. ¿Ah? Hay un montón de puntos que a mí se me olvidaron o que no incluí. Ahí hay uno más cuando dice, ¿sí? No, si nosotros hicimos lo que había que hacer. Váyanse bien lejos, por favor, si son muy caraduras. Sí. Yo me acuerdo que hay una declaración de Milad que dice, yo no sé si sigue Cajigao porque tampoco sé si sigo yo. O sea, comunicacionalmente era un despelote. Termina llegando Lazarte, que bueno, Lazarte quizás no tiene tanto la culpa. Si aquí el scouting internacional de Cajigao, sus libros, su estudio llegó a traer a un técnico como Martín Lazarte. O sea, estamos hasta el horno, ¿no? Yo creo que si Milad tiene un poco de decencia, un poco de sentido común, este es el momento, no sé si este no es, ya no sé cuál es, de dar un paso al costado y empezar a refrescar el fútbol chileno, sobre todo porque el Consejo de Presidentes ya no le da una a Pablo Milad, no lo valida como presidente de la... ¿Usted cree? Ojo,
Ojo, Yerko, usted es muy joven, no se equivoque. Mire, No, sí. puede estar en el fango, Milad, pero acá se hace lobby, existe el teléfono, la conversación, yo te ofrezco esto, sigue respaldando. Pero Sí, son cosas aparte- distintas, chicos. Son cosas distintas. Yo entiendo a lo que apunta Yerko. Por ejemplo, él cada vez que quiere tomar una decisión, yo recién planteaba, por ejemplo, el tercer torneo, que fue su Sí. caballito de batalla. Le dijeron que no, le hicieron tapa. Tuvimos lo de decir, se escuchó en todos Una lados. tapa gigante. Sí. Después es distinto ganar una elección. Porque ganar una elección justamente tiene que ver con el lobby, con decir, oye, en La Calera puse La Calera porque se me vino a la memoria, ¿no? Se va a jugar un amistoso de la selección. Después cuando venga el Mundial Sub-20, en tales lugares, vamos a hacer tal cosa. Y eso atrae los votos, eso le genera un facilismo a los clubes, pero después a la hora de administrar no tiene la gobernabilidad, porque el Consejo no lo pesca. Creo que son dos situaciones que hay que separar. Yo estoy con Yerko, el Consejo de Presidente no lo valida y no lo Exacto, pesca sí. para nada. Fueron La los mismos que lo gobernabilidad pusieron al sí. final. Dele. Sí, pues, o sea, una cosa es ser elegido y la otra es tener la tranquilidad y la validación por parte de tus pares para poder gobernar. Y esto también nos invita a ver cómo estamos administrando nuestro fútbol. O sea, lo dijo Edson, una regla sub-21 que está completamente cuestionada, que tiene una influencia directa en el desarrollo de nuestros jóvenes, sobre todo la cantidad de extranjeros, sobre todo lo que pasa con la suspensión de partidos. O sea, todas las semanas vemos suspensiones de partidos y justamente es esa falta de política, esa falta de capacidad de poder defender nuestro fútbol, esa que nos tiene como estamos, y eso tiene un efecto directo, por supuesto, Cristian y Edson en la selección chilena. O sea, lo de ayer es la punta del iceberg de un problema estructural y de fondo que tiene el fútbol chileno. Bien, son las 7 de la mañana con 31 minutos. Estamos haciendo este Metrópolis AM post-eliminación de Chile del Mundial del 2026. Serán 3 ciclos clasificatorios donde Chile no va. El último fue Brasil 2014. Y para empezar a ilusionarse, a creer en un nuevo Mundial, habrá que esperar hasta el 2028. Edson, Yerko, 2028, cuando recién arranque este nuevo proceso clasificatorio. No sabemos con qué entrenador, no sabemos con qué dirigencia, no sabemos tampoco con qué jugadores. Estamos en el fango, estamos en el lodo y lo vamos a seguir analizando después del corte en este Metrópolis AM. Ya seguimos. Estás escuchando Metrópolis. Volvemos luego de una pausa. 92.9. La clave me escucha.